segunda parte de la lección número 10, el significado del bautismo en el creyente. Hablamos, antes de ir al break, del significado del bautismo. Hablamos también de las ilustraciones de nuestra muerte y nuestro entierro, de que ilustra nuestra muerte y nuestro entierro. Y también tenemos que hablar de que el bautismo ilustra la nueva vida, que ya básicamente lo hablamos, pero es otro punto aquí en la lección, de que el bautismo simboliza de que nosotros nuevamente, ¿no? Ya lo hemos dicho, de que hemos muerto, hemos sido enterrados, a nuestra vieja naturaleza ha sido enterrada y que ahora nuestra nueva vida está en Jesús, ¿no? Así que el bautismo simboliza de que nosotros somos una nueva criatura en Cristo. O sea que tenemos que pensar de que el bautismo también ilustra la imagen de nuestra liberación de los pecados. O sea que eso también tenemos que estar pensando, que mi pecado quedó ahí enterrado en el agua. Eso también es otra parte de la ilustración, ¿no? Si vemos Miqueas 7, Miqueas está después de Jonás en el Antiguo Testamento. 7, versículos 19 y 20. Un versículo, hermoso versículo, ¿no? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Así que nuestro pecado ahí está, lo vemos ahí, está sepultado en lo profundo del mar. Soy una nueva criatura. El bautismo no solamente ilustra mi muerte con Él, sino también mi resurrección con Él, y que mis pecados han sido sepultados, ¿no? Eso es también parte muy importante, recordar de que cuando recibimos a Cristo, no solamente nuestra vieja naturaleza, eso ya lo hemos dicho, pero el autor aquí quiere hacernos pensar de que también nuestros pecados, o sea que todos, no solamente la naturaleza pecaminosa, sino también los pecados ya han sido sepultados, ¿no? Romanos 6, capítulo 5 dice que nosotros seremos como Él en la semejanza de su resurrección. Y uno de estos días, ¿no? Ya sea si Él viene o si nosotros vamos a Él, vamos a tener un cuerpo como el cuerpo resucitado de Cristo. Y eso también es parte de lo que simboliza el bautismo, de la nueva vida, de que estamos resucitados y que tenemos un nuevo cuerpo con Cristo. ¿Sí? Romanos 6:5. Todo esto está ilustrado en el bautismo. Bueno, el motivo para el bautismo. Número 1. Tenemos a Dios, ¿no? Y tenemos un Salvador que tenemos que confesar, que nosotros, o sea, la palabra dice, ¿no?, de que si nosotros debemos confesar, confesar, hablar de dar testimonio, eso me parece que es mejor que en inglés. Dar testimonio, ¿no? Cuando Felipe le predicó, que se acuerdan que lo leímos, le predicó al eunuco de Etiopía,
la respuesta inicial fue ser bautizado, ¿sí? Cuando el carcelero de Filipos respondió a la predicación de Pablo y Silas, él creyó y los miembros de su familia fueron bautizados, dice en Hechos capítulo 16. También lo mismo para Lidia en Hechos 16 y Cornelio en Hechos capítulo 10 y los corintos en Hechos capítulo 18 y otros ejemplos. Para estos creyentes el bautismo fue una forma de dar testimonio, fue una expresión externa de la nueva fe que tenían en su interior. Así que ese es uno de los motivos, ¿no? Poder dar testimonio a otros. Número uno es que damos testimonio de lo que pasó internamente, de que recibimos el Evangelio, la palabra. Acá da el ejemplo de que el anillo de casamiento significa de que uno está tomado, es propiedad de otro. Este tiene el nombre de mi esposa, significa es propiedad de mi esposa y ella tiene el mío. Y básicamente con el bautismo estamos diciéndole lo mismo al mundo espiritual, de que nosotros delante no solamente de Dios y los ángeles, sino también de Satanás y los demonios, de que nosotros pertenecemos a Cristo, de que estamos tomados, ¿no? Que le pertenecemos. Punto número 2. El bautismo también es testimonio del Evangelio para los no creyentes. En Gilgal, Josué puso 12 piedras en el río Jordán. No sé si se acuerdan de ese relato. En Josué capítulo 4, versículo 21 al 24. Las piedras sirvieron como un memorial, ¿cómo traducimos eso? Como un memorial del hecho de que Dios los hizo cruzar a la tierra prometida, de que los hizo cruzar por el río, ¿sí? Por el río Jordán. Y era un testimonio, ¿no? Era un testimonio no solamente para ellos, sino también para las otras naciones, de que ellos habían cruzado por ahí. ¿Me entienden? Y eso, el bautismo también es un testimonio para los no creyentes también, de que nosotros hemos cruzado del mundo de la oscuridad al mundo de la luz, ¿no? Y el tercer punto de los motivos del bautismo es que tenemos una gran comisión para completar. Estábamos hablando de esto en el break, de que Jesús no simplemente nos pidió que seamos bautizados, sino que nos mandó. Es un mandamiento de que nosotros nos bauticemos. En la gran comisión, ¿no? En Mateo 28, 19 y 20 dice: id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es un mandato, ¿no? Mateo 28, 19 y 30. Acá da el ejemplo de supongamos alguien, acá pone el primer ministro de India, ¿no? Pero alguien prominente, ¿no? Un presidente, y que bueno, y que tiene un ataque al corazón y se caen y tratan de que digan algo, ¿no? Y él ya, digamos, son sus últimas palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Las últimas palabras no son generalmente las más importantes, ¿no? De una persona. Y bueno, estas fueron las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Fue Mateo 28, 19 y 20. Una de las últimas palabras. Así que por eso son tan importantes de que nosotros las escuchemos, porque fueron
acá dice el pastor Carl, dice, no minimicemos lo que el Señor ha maximizado. No hagamos chico algo que el Señor ha hecho grande, ¿no? En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Así que tenemos que... Juan capítulo 14, versículo 15. Así que tenemos que acordarnos, entonces, damos testimonio de Dios y de nuestro Salvador. Ese es el punto número 1 de la motivación. Damos testimonio del Evangelio a los inconversos. Y el tercer punto es que tenemos una gran comisión que completar, que cumplir. Acá él va a hablar también un poco sobre la enseñanza errónea de que un creyente tiene que ser bautizado antes, o sea, que para ser salvo tiene que ser bautizado. Si no, no es salvo. Y la regeneración bautismal es una enseñanza no bíblica. O sea que enseñar que una persona debe estar bautizado para poder ir al cielo es una enseñanza no bíblica. La palabra de Dios es abundantemente clara de que el bautismo es solamente una ordenanza, una directiva para ser observada por cada creyente después de la salvación, como una profesión pública de la fe en Cristo Jesús. El bautismo es simbólico, como ya lo dijimos varias veces, de la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5. Y es nuestra manifestación pública o profesión. Profesamos públicamente nuestra fe. El bautismo no es un sacramento, no hay poder mítico que está siendo aplicado cuando nos sumergimos al agua. No es que se nos da gracia o más gracia cuando nos bautizamos. Es simplemente un significado simbólico, ¿no? Aunque tiene un significado tan alto que por ahí nosotros lo ponemos, le damos ese grado, ¿no? Naturalmente, pero tenemos que entender de que el bautismo es solamente un acto simbólico. Cada ejemplo dice, estar bautizado no hace que alguien sea creyente. Lo mismo que dice, entrar a un garage no te hace un automóvil, dice él. En el bautismo de agua simplemente nos identificamos con nuestro Señor y estamos queriendo decir de que ya hemos creído en Él. Damos una manifestación de que hemos creído. En ninguna parte de la Biblia nadie se bautizó antes de haber sido salvo. Siempre fueron salvos, escucharon la palabra y después vino la salvación. Así que la enseñanza que enseña que el bautismo es parte de la salvación es errónea. Y después da un montón de versículos aquí. Si los quieren anotar, no sé si va a ser parte de la prueba o no, pero dan un montón de versículos que enseñan que la única condición para creer, para ser salvo, la única condición para ser salvo es creer. Primera de Juan, a ver, lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Versículo 13? Sí, versículo 13.
Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan dice claramente que el propósito de la epístola es enseñarnos cómo podemos saber que somos salvos. Y el pastor Silva dice que en su epístola Juan nunca menciona una sola vez la palabra bautismo, ni siquiera una sola vez. O sea que no está parte de la enseñanza apostólica de que el bautismo es parte de la salvación. En el paraíso. Había sido complicado. Una manguera, no, pero tampoco era tiene que ser por inmersión. Bueno, dice más de 90 veces en el Evangelio de Juan, el escritor nos dice que la única condición para la salvación es creer. Y acá da algunos ejemplos. Si los quieren lo anoten, yo simplemente les voy a dar la cita. Juan 3, 15 y 16. Juan 3, 15 y 16. Para que crea en mí tenga vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito. 3, 15 y 16. Juan 3, 18. Juan 3, 18. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene el Hijo no verá la vida. Juan 5, 24. Juan 5, 24. Juan 6, 40. Todos estos versículos hablan de que Jesús dijo, el que crea en mí, ¿no? O sea, y no está conectado al bautismo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Juan 6, 47. Y después el pastor Silva acá dice que los otros libros del Nuevo Testamento también dicen lo mismo, y de algunos versículos. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, capítulo 10, versículo 43. Lo voy a leer. Hechos 10, 43. De este dan testimonio, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo porque esos versículos son Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Estos versículos son impresionantes. Hechos capítulo 2, versículo 8. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Después hay una lista de algunos versículos que han sido mal interpretados para enseñar
la regeneración bautismal. A ver, eso sí lo vamos a mirar. Vamos a mirar. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere y fuere salvado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué es lo que condena a una persona? El no creer. El no creer. Eso es lo que condena a una persona, el no creer. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Arrepentíos, Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Algunos enseñan de que para perdón de los pecados significa para que obtengamos el perdón de los pecados. Eso es lo que algunos enseñan. Sin embargo, ese no es el significado. Y va al idioma original, ¿no?, de las escrituras en el griego. Dice la preposición aquí traducida para. A ver si estamos. Tengo que entre inglés y en español, así que. Claro, en español dice para perdón. La preposición aquí traducida para. Es una preposición griega que es eis, E-I-S. Una preposición indefinida de referencia usada muchas veces en la Biblia. También puede ser traducida por causa de. Si traduciríamos de esa manera, el versículo se leería: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por causa del perdón de los pecados. ¿Entienden? Pedro está diciéndole a los creyentes que para ser bautizados, que por causa de que sus pecados han sido perdonados después de que se arrepintieron y creyeron, ahora bautícense. ¿Entienden? Entonces es por la ambigüedad de esa preposición griega, que es así el lenguaje griego. Esa palabra es ambigua. En Juan capítulo 3, ¿entendieron lo último que expliqué? En Juan capítulo 3, versículo, ¿dónde está hablando? Versículo 6. Algunos piensan de que el nacimiento de agua, ¿dónde está eso? Espérate que no estoy encontrando el versículo. Acá, versículo 5. Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces algunos también explican de que nacer de agua está hablando del bautismo y que por lo tanto para ser regenerado, recibir salvación, necesitan estar bautizados por agua. Pero el versículo 6 explica a lo que está refiriéndose. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que ahí explica de que está hablando de el contraste entre el nacimiento natural o de agua, ¿no? El pastor Stan predicó hace poco de que está refiriéndose a cuando se rompe el agua de la bolsa, ¿no? The water broke. Yo no entiendo mucho los términos, pero sí, de que cuando
Se rompe la bolsa y sale el agua. De que Jesús se está refiriendo a eso. Y por eso dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El pasaje no tiene nada que ver con el bautismo del agua. Este pasaje ahí en Juan capítulo 3. Y el último versículo que usan, que es mal interpretado, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Este versículo está usado a veces para enseñar de que el bautismo por agua es necesario para la salvación. Pero este versículo simplemente nos está diciendo que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, por medio del poder limpiador del Espíritu Santo, cuando estamos nacidos de vuelta o regenerados. No tiene nada que ver con el bautismo del agua, sino con el lavamiento espiritual, ¿no? Que Jesús nos limpia de todo pecado por medio del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el bautismo por agua. Así que ahí tenemos que recordar, cuando estamos interpretando la Biblia, que tenemos que seguir una regla básica, ¿no? Tenemos que interpretar o formar nuestra interpretación basado en los versículos claros de la Escritura y no en los versículos que tal vez no son tan claros. ¿Entienden? Y esa es una regla de la hermenéutica, que las doctrinas se forman basadas en los versículos claros, y los versículos que no son tan claros se interpretan basado en los versículos que son claros. ¿Se entiende? Y después el autor dice, vez tras vez en la Biblia nos dice de que somos salvados solo por la fe. Efesios 2, 8, 9, Tito 3, 5, Hechos 10, 43, Juan 1, 12, Gálatas 3, 26, Juan 3, 16, 18. Si el bautismo por agua fuera un requisito para la salvación, entonces ciertamente la Biblia haría más énfasis en la importancia del bautismo para la salvación. De hecho, el apóstol Pablo declaró lo opuesto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo porque es un buen versículo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo, ¿qué dice? No me envió, en la Reina Valera está distinto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea que básicamente el bautismo no forma parte del Evangelio. O sea, es parte de nuestra doctrina, pero no es parte del, si se puede decir, del cuerpo doctrinal necesario para ser salvo. ¿Se entiende? El Evangelio es lo que Pablo fue enviado a predicar, no el bautismo. O sea, el bautismo es una ordenanza, es una directiva, el Señor nos manda, pero no es requisito de la salvación, no es parte del Evangelio en sí. ¿Me entienden lo que? No sé cómo explicarlo. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Y acá del ejemplo que Jerónimo comentó, de que el ladrón en la cruz que creyó en Jesucristo no fue bautizado por agua, sin embargo fue salvo.
Y la única conclusión lógica es que el bautismo por agua no es un requisito para la salvación. Y así que Pablo, y bueno, acá dice que también Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1, dice que su deseo era que Israel sea salvo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, ¿los israelitas eran bautizados? 10.1, perdón. Romanos 10.1. ¿Eran los israelitas bautizados? Sí. Los israelitas se bautizaban. Así que definitivamente Pablo no hubiese hecho una declaración así si el bautismo por agua era necesario para la salvación. Porque entonces muchos de los israelitas entonces hubiesen sido salvos porque ya eran bautizados naturalmente por parte del judaísmo. Así que ahí está, eso es todo la lección para hoy. Vamos a revisar a ver si pueden contestar las preguntas de la tarea. Así están preparados, ¿no? Así, ¿viste? Mira qué bueno que sale. Bueno, pregunta número 1. Hay un solo tipo de bautismo por agua enseñado en la Biblia, y es el bautismo por inmersión. Bien. El bautismo por inmersión fue... Espérate que tengo que... ¿Cómo le explico esto? Porque hay una línea ahí. Fue línea practicado por todos. Por todos en la iglesia cristiana primitiva. No sé si se va a traducir. Pero, bueno, ¿quiénes practicaban el bautismo en la iglesia primitiva? Sí, pero ¿muchos o pocos? Todos los creyentes, todos los que creían eran bautizados, ¿sí? Y esa práctica entonces quiere decir que era común, ¿sí? Muy bien. La palabra, ¿cuál es la palabra griega para bautismo? Para el bautismo. ¿Cómo se deletrea? B-A-P-T-I-Z, baptize. Baptize. Baptize, B-A-P-T-I-Z-E, baptize. En E, baptice. Sí. Baptizo. Bueno, cambia cuando se conjuga el verbo, capaz que lo encontrás como baptizo, baptice, pero creo que el verbo en sí, la raíz es baptice, pero después se conjuga. ¿Y qué significaba en griego? ¿Se acuerdan? En el griego común, o sea, en la vida diaria, ¿qué significaba bautizar? Sumergir o meter en el agua. Lavar los platos, sumergir. Echarse un chapuzón. El bautismo muestra que tú eres... Espérate, a ver cómo lo puedo... Did you are... Sí. El bautismo muestra de que eres un hombre o mujer, y de que tienes una nueva en Jesús.
El bautismo muestra de que somos un nuevo hombre o mujer y de que tenemos una nueva vida en Jesús. Sí, ajá. En la iglesia primitiva la confesión de fe no fue hecha. Esta no, ni tengo ni idea, ni yo sé lo que es. Pues no está el machete, está vacío acá, no es machete esto. La confesión de fe fue hecha por los creyentes, ¿no? Entonces, cuando uno se bautiza, ¿se acuerdan las tres cosas? Creemos que estamos, ¿cómo? ¿Muertos? Sí. ¿Bautizarnos nos hace salvos? No. Solamente, ¿qué es? ¿Es un testimonio o símbolo? Símbolo, sí. Es un símbolo, testimonio de que somos salvos. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces el hombre ¿se acuerdan de la historia que contó Jerónimo? El hombre en la cruz, el ladrón no se podría haber salvado. Sí, le pegó. Así que bueno, después la segunda pregunta, ¿qué horas son? 8:48. Dice escribir Romanos 6, 4 al 7 y explicar los tres significados del bautismo como fueron explicados en la lección. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los tres significados del bautismo? El número 1, ¿se acuerdan? El número 1 era que el bautismo ilustra ¿ya te fuiste? El bautismo ilustra la obra salvadora de Jesús. Ese es el significado número 1. ¿Sí? El bautismo, vamos a leer ahí Romanos 6, 4, 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su vida, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ilustra la obra de Jesús, la obra salvadora de Jesús, es el punto número 1. El punto número 2 es que ilustra la muerte y el entierro. Eso se los doy por la duda que aparezca en la prueba. El punto número 3 es que ilustra la nueva vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Y ahí está. Ahí creo que cubrimos todo el material. Y ahí me parece que ahí podemos terminar. ¿Tienen algunas preguntas o comentarios antes de que terminemos? ¿No? Bueno, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias te damos por esa obra que nos salvó. Tan magnífica la obra que tú hiciste y que nos salva, Señor, nos hace que nosotros no tengamos que morir esa muerte que tú moriste para ser salvos, sino que tú lo hiciste por nosotros, Señor, y que podamos ver en el bautismo también ese significado, ¿no? Oro porque haya salvaciones, Señor, en esta ciudad, en esta región, Señor.
oro por salvaciones auténticas. Señor, oro por también los que ya son salvos y regenerados, pero que tal vez no han entendido que han sido nuevos, que han sido liberados, que ya han vencido la muerte por medio de lo que tú hiciste, y se han olvidado, Señor, del significado del bautismo. Sé que hay muchos, Señor, que han creído en tu nombre y se han bautizado y que ahora están apartados, Señor. Señor, llámalos nuevamente a ti, renuévales en su mente el significado de lo que tú hiciste y dale, Señor, la impresión de lo que del sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por esta clase. Oramos por nuestro pastor que está de viaje, también por Mauricio. Señor, oramos que él pueda obtener ese permiso para poder viajar. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y, Señor, bendícenos en el camino a casa, en lo que resta de la semana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.